Pero 3%, ¿pero cuál inflación? Los precios de alimentos empujan los números hacia arriba. ¿Qué inflación, Miguel? Toda la información en vivo y en directo con mi amigo personal Miguel Ponce León. ¿Qué inflación? Bueno, la inflación lo que ocurre es que las consultoras privadas dicen que va a estar en torno al 3%, 2,9%. Ah, no es del INDEC este dato. No, esto no. Es un anticipo de lo que puede llegar a venir. Lo que ocurre es que la inflación viene subiendo de manera sostenida en los últimos tiempos. El gobierno no logró que vuelva a tener una situación de baja paulatina. Viene subiendo poco, pero muchos sostienen que esto tiene que ver con el aumento de la carne, el aumento del pollo, el aumento de los servicios. Tengamos en cuenta, ahí estamos viendo en pantalla la gente que está esperando el colectivo. Ya hay aumentos, por ejemplo, permanentemente en lo que tiene que ver con los servicios. Eso va empujando la inflación. Entonces vos tenés muchos aumentos que van todo el tiempo, y lo que queda lejos es la promesa de Milei de que en un momento se iba a dejar de hablar de inflación. De hecho, lo que planteaba es que a mitad de año de 2026 no se iba a hablar prácticamente más de inflación, que eso iba a ser un tema del pasado, y hasta ahora lo que ocurre es que está contenida la inflación entre el 2,5% y el 3%, pero no se logra una baja como ocurrió en algún momento. 1169803775, ese es nuestro WhatsApp. Está Denu con los mensajes. Vamos a tratar de que vos nos cuentes de tu lado tu inflación. ¿En dónde sentís que está más complicado? ¿Se te complicó con la compra del súper? ¿Se te complica con los servicios? ¿Se te complica con el colectivo? Bueno, la vuelta al cole. ¿Con qué? La vuelta al cole, bien, Denu. Hace un ratito, Denu, teníamos la carne arriba nuestro, teníamos cortes de que hay carne. gente que dejó de comprar. La carne es un punto muy importante en donde nos tenemos que detener porque explica el 50% de la inflación en alimentos, un aumento casi del 15% tan solo en 7 días. Entonces, Denu, claramente debe haber muchos cambios de consumo. 6 de cada 10 personas ya se fueron de primeras marcas y eligen tal vez opciones alternativas un poco más económicas. También invitamos a mostrar su heladera. También. Si están desde casa, arrancando ¿Qué el día nuevo del mes estamos? Hoy es 2 de marzo. 2 de marzo. Mucha Arrancan gente no las clases. cobró. Hoy aumentó el colectivo y aumenta nuevamente también el 16 de marzo. Una suba entre febrero y marzo del 40%. ¿Y qué nos dice la gente? Denu, ¿ya hay algún mensajito? Los invitamos, los invitamos a que nos escriban, que nos cuenten qué se tuvieron que ajustar. Y también quizás qué pasa con los chicos, que es muy difícil decirles que no en esta vuelta al cole también, y que antes se compraba y ahora ya no se puede. 1169803775. Denu nos va a leer todos los mensajes. Mike, a ver, ¿en dónde es el gobierno que no puede generar algún tipo de control para que esto no se le vaya de las manos? ¿En dónde está pifiando o hay algo que no puede? Monetario, claro, se debía a la emisión multicausal. de dinero. Claro, Javier Milei explicó que la inflación se debía justamente a la emisión constante de plata, de dinero que no tenía respaldo. Ahora ya no habría emisión. Entonces, ¿cómo se justifica? ¿Cómo le explicamos a la gente que todos los días reciben facturas más caras, por ejemplo? Bueno, lo que ocurre es que hay un montón de cuestiones que siguen aumentando. Entonces, todo lo que tiene que ver con este planteo de que no va a aumentar más la inflación porque no hay más emisión, no ocurrió en los últimos tiempos. Tenés un aumento muy grande de alimentos y bebidas, aumentos en restaurantes, en alquileres, en servicios, en salud y en transporte. Claro, y los ingresos disponibles, lo que le queda a la gente después de pagar todo. De pagar la luz, de pagar el gas, de pagar el colegio de los chicos o la prepaga. ¿Cuánto le queda? Es una buena pregunta. Estaría bueno saber si existe ese cálculo. Vos sabés mucho del tema, pero si existe alguna cuenta matemática para decir, hoy los sueldos de la gente le queda un tanto por ciento. Bueno, el 40% de los argentinos ya te dice que no llega a fin de mes. Además, es casi la mitad de los argentinos. Y ni hablar de la morosidad. Claro. Claramente, cuando vos te fijás en justamente los datos del Banco Central y los diferentes bancos, te vas a dar cuenta de que las familias ya están destinando un 18% de su salario solamente a pagar deudas, a pagar créditos, que ¿para qué se usan? Tal vez para comprar carne, no para bienes durables como por ejemplo una heladera. O un auto. El agua aumenta un 4%, lo estamos repasando, tenemos aumento de luz, tenemos aumento de transporte público, tenemos aumento de ¿qué más, Miguel Ponce León? Mira, tenés alquileres. Mucho alquileres. De hecho, en lo que ocurrió en enero, tenés, por ejemplo, educación aumentó poco, obviamente, pero después tenés bebidas aumentó 1,9%, salud 2,3%, comunicación, que tiene que ver con el aumento de las telecomunicaciones de Internet, ahí aumentó cerca de 3%. Y después, lo que más aumentó tiene que ver con alimentos y bebidas, 4,7%. Esos aumentos lo que te hacen es perder en el poder adquisitivo, perder calidad de vida, y lo que ocurre es que muchas personas van ajustándose cada vez más. Algunos lo que hacen desde hace mucho tiempo es tratar de tener una sola comida al día. Van cambiando de la segunda marca a la tercera marca y se va generando una degradación
en la que es bastante difícil para muchos lograr costear el nivel de vida habitual. Claro. 1169803775. Denu, te escuchamos. Mirá, salgo de trabajar y para comprar 1 kilo de milanesas de carne... ¿Qué está el kilo? Tiene que estar 8.000, 9.000 pesos. Bueno, fíjate, esta señora pagó 26.000 pesos. ¿El qué? El kilo de No, milanesa. es un montón. No, 20. Hay que decirle... ¿Pero de dónde? ¿De dónde es? Y no nos dice. Nancy, contanos de dónde sos y te leemos. El 2 kilos de milanesa de pollo las pagué la semana pasada, 18 lucas. Y bueno, la dispersión de precios, ¿no? Totalmente. Dependiendo de la localidad, Dame más, de Denu. la provincia. Te doy más. Mirá, Dale. cambian los programas, siguen las heladeras, porque fíjate, vacías. Sí. Trabajo de albañil, tengo 3 nenes, uno es un bebé, y esta es la heladera, ahora la vamos a empezar a ver en pantalla. Es una heladera bastante vacía con... Sí. Tremendo, Denu. Ahora la vamos a mostrar, pero está Juan Enrique del otro lado, es economista. Ayúdanos a entender, Juan Enrique, Hola, Juan, querido. ¿Por qué seguimos hablando de una inflación relativamente alta? Nada comparado, por supuesto, al 200% del último gobierno, pero ¿cómo se explica? ¿Cómo le explicamos a la gente que sin emisión, presuntamente, sigamos teniendo precios al alza? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Rochi? ¿Cómo están, chicos? Hola. Sí, los escuchaba atentamente, ¿no? Primero, que todo el esquema económico de este gobierno es igual que el discurso de ayer de Javier Milei, ¿no? Para que la gente, el pueblo, se dé cuenta de la realidad. Es mentira que no han emitido, ¿no? La base monetaria en noviembre del 2023 era de 8.9 billones, 8.9, y hoy supera los 40 billones. ¿Qué sucede? Toda esa emisión monetaria fue a pagar lo que es el sistema financiero, la bicicleta financiera, y no fue a financiar a los jubilados. Ahora, dicho esto, tengo que decirles, chicos, la inflación no es simplemente en todo momento y lugar un fenómeno monetario, y lo demuestra la misma emisión de Milei, sino que es algo más complejo, es estructural. Mirá, cuando vos, un camión de mercadería, agarra una ruta rota, rompe el camión, ese costo va a precios. Cuando vos aumentás tarifas, va a precios. Cuando aumenta el dólar, va a precios. La inflación es estructural, no es simple un fenómeno monetario, y eso se está dando cuenta del gobierno. Lo que sucede es que, insisto, no todo el esquema económico es como el mismo discurso de Javier Milei, para que el pueblo, la gente, la sociedad se dé cuenta de lo que vieron ayer de Javier Milei. Es lo mismo que está haciendo en la economía, está destrozando todo. Es increíble lo que pasa en la economía, Juan, chicos. ¿Cuál es el combo que se va generando entre esta inflación que está del 2 al 3% y lo que ocurre al mismo tiempo con los salarios, que tiene desde la Secretaría de Trabajo una situación donde van pisando los salarios? Entonces hay precios que aumentan, pero no aumentan los salarios de la mayoría de la gente. Bueno, está bueno, Miguel, lo que me decís respecto al combo de salario, ¿no? Porque el gobierno utiliza al tipo de cambio y al salario para intentar bajar los precios. O sea, mata el consumo, la gente no consume y se supondría que algunos precios podrían bajar. Pero como te decía antes, como es estructural, siguen aumentando las cosas. Y mirá lo que sucede. Escuchen bien esto, ¿no? Esto es importantísimo. En febrero los precios aumentaron y el dólar bajó. O sea que lo que hubo en febrero en la Argentina fue un 10% de inflación en dólares. Parece lindo, parece feo, pero ¿qué sucede? Toyota, Volkswagen, Ford, que venden las camionetas al exterior, o sea, a México, a Brasil, las camionetas, esas camionetas son un 10% más caras para venderlas al exterior. Entonces se les cae la exportación y encima el gobierno le cobra retenciones, esos que decían que iban a bajar impuestos. ¿Por qué es importante decirlo con la pregunta que vos me decís? Porque por eso están despidiendo gente de las automotrices, por eso cerró FATE. O sea, el esquema económico armado es igual que el discurso de Milei. Acá perdemos todos los argentinos. Mira, me preocupa mucho pensar en el laburante. Lo hemos hecho, bueno, antes de irnos de vacaciones, hemos hablado con un montón de trabajadores que estaban siendo despedidos o que notaban en sus empresas cómo va cayendo la productividad, cómo va cayendo incluso la producción dentro de cada uno de esos establecimientos, la capacidad instalada del 29%, por ejemplo, en lo que son las textiles, del 40% en promedio en las industrias. Si la industria cae, si la gente empieza a perder el trabajo, hoy no se nota tanto en los números. Es un efecto tan rápido el que vamos a notar, porque cuando ya pase eso, cuando la gente no tenga plata ni siquiera para salir a las segundas marcas, el problema va a ser mucho más grave. Mirá, Rochi, está bueno lo que decís, ¿no? Yo soy del barrio de Virreyes, de ahí de la zona de Fate. Ahí cerró Fate, quedaron 900 trabajadores en la calle, ¿no? Ahí no vende kiosquito,
no vende el almacén, no vende la tintorería, no vende la carnicería, comienzan a cerrar todos en efecto dominó. Y la pregunta que vos me haces, ¿cómo va a ser la velocidad? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, esto a mí me asusta, esto es mucho más rápido que en los 90. Y en la industria trabajan 3 millones de argentinos, en toda la industria argentina trabajan 3 millones de argentinos. Claro. Las exportaciones industriales representan el 47% del total de exportaciones, o sea que esta dinámica... Juan,